O sea, ¿qué decimos acá? Dice que iba por los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos, proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Y también habla una lista de mujeres que lo acompañaban y que le ayudaban en recursos para que mi amado Jesús pudiera predicar el evangelio. Entonces vamos al 5, ¿estamos? Un sembrador. ¿Quién es el sembrador? Pero en esta palabra el sembrador es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nosotros hacemos lo que Él hizo, porque Él dejó ese modelo para que nosotros lo hagamos. Pero aquí dice, un sembrador salió a sembrar, al esparcir semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. 7. Otra parte cayó entre los espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron, pero otra parte cayó en buen terreno. Usted puede decir, yo soy buen terreno. Dilo con tú eres un buen terreno, ¿verdad? Listo. A ver. ¿El qué? Bueno, como no tengo las gafas, discúlpeme, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de 100 por 1. Si tú siembras la palabra, ¿cuál es la cosecha? Pero vamos a sembrar bien la palabra, porque el Señor nos está llevando a sembrar bien la palabra. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, hay que oír. Escuchar es diferente a oír. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Jesús hablaba mucho por parábolas y es bueno hablar por parábolas como cuando nosotros contamos un testimonio, porque las parábolas, testimonios quedan grabados en nuestro corazón y podemos escucharlo más. ¿Sí? Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes les ha concedido que nosotros los secretos del reino de Dios. Amados, ustedes conocen los secretos del reino de Dios. La palabra dice que el Señor nos revela a nosotros y nos revela a nuestros hijos. Les contestó, pero a los demás les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Amados, yo leí algo que me gustó de un muchacho de unos tal vez 18 años que le dice a su padre, yo no vuelvo a la iglesia. Y el padre le dice, pero hijo, ¿por qué no quieres volver? Entonces le dice, porque mire, vi a unas mujeres hablando de otras. Vi que la gente se entretiene mucho con el teléfono. No pusieron atención al servicio. Y en eso el pastor estaba escuchando. Y entonces vino a donde el muchacho y le dijo, tú tienes razón en lo que dices, pero antes de que tome una decisión, tome estos 2 vasos de agua y da 3 vueltas a la iglesia, sin regar agua. Me vuelve a traer los vasos completos. Y el muchacho hizo lo que se le pidió. Cuando vino ya le dijeron, bueno, le dijo el pastor, ¿qué vio? ¿Usted qué vio mientras dio las 3 vueltas? Dijo, no pude ver nada. ¿Por qué? Porque estaba evitando que se me regara el agua. Entonces le dijo, pues así somos nosotros los pastores, los servidores. No vemos todo lo que ustedes ven, porque ustedes no están sirviéndole al Señor. Cuando usted le sirve al Señor, se ocupa tanto que no ve. Esto me recuerda cuando yo salí de la iglesia de Colombia.
Me enteré de muchas cosas mientras yo estuve. Cuando salí me contaron y yo, ¿y a qué horas pasó? No vi porque yo estaba ocupada en el reino de Dios, ocupada trayendo personas, ocupada bautizando. Tenía un grupo de casa todos los días, o sea, no vi. Entonces nosotros cuando escuchemos que nuestros hermanos están así, motivémosles a que sirven, porque el estar viendo todo es porque no están haciendo la obra del Señor. Mientras tú estés ocupado en la obra del Señor, no hay tiempo para criticar, no hay tiempo para mirar. Lo único que hay tiempo es para aprender la palabra de Dios. Y yo les digo que nos fortalezcamos en la palabra. Si el Señor Jesucristo dejó esta palabra y Él es el sembrador y la semilla la puso Él, mire 3 terrenos que cayó y no dio fruto. Mucha gente, yo pensaba hoy cuando lo estaba preparando, bueno, el terreno entonces, ¿qué pasó? Dice acá el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Óigame bien. Y lo hemos predicado y yo hasta hoy entendí algo. Y lo he predicado varias veces. Muchos de esos que cayó esta palabra junto al camino, creen que tienen la salvación, creen que han entendido el Evangelio, creen que lo tienen y vienen, lo tocan, no dejan la semilla y se van. Pero sabe una cosa, están afuera creyendo que son del reino de Dios, creyendo que son hijos de Dios. Y la palabra dice aquí que el diablo viene y les quita del corazón, no sea que crean y se salven. Oiga bien, no crea que crean y se salven. Entonces, ¿qué peligro hay del que te invitamos un día? Recibió a Cristo, se sintió contento, hasta lloró y todo, pero si no lo seguimos alimentando, y cuando venga a pedirnos oración por una cosa y por otra, deja de dar tanto y predíquele de Cristo. Que venga, ore por mí, sí voy a orar por ti, pero primero te voy a hablar de Cristo, te voy a edificar y después oramos los dos. Que necesito un favor, con mucho gusto, pero vamos primero a orar y que tú te encuentres con el Señor, porque la palabra en ellos está por el camino. Aquí lo dice muy claro, la semilla es la palabra de Dios, los que están junto al camino son los que oyen, sí oyeron, pero luego viene el diablo. ¿Quién le quita la semilla? ¿Quién quita la palabra? Porque Él no quiere que usted está, pero muchos no están. ¿A cuántas personas tú le has predicado que cayó la palabra en el camino? Yo y ustedes, muchas. ¿Dónde están? Se quedaron en el camino. El enemigo les robó la bendición. Tú estás aquí porque tú la has peleado. Tú has sido constante, tú has sido perseverante, tú has dicho yo tengo fe. A veces, aunque no quisiera todo. ¿Cuántos de aquí a veces quisiéramos haber dejado todo y no seguir el Evangelio? Porque hay momentos difíciles en nuestra vida, pero hay algo que no nos deja. Y es que el Señor puso una semilla tan profunda y tú la has ido alimentando, leyendo la palabra, orando, viniendo a la iglesia, que eso va creciendo, creciendo, la semilla como un granito de mostaza, pero el árbol de mostaza es uno de los árboles más grandes que podemos conocer. Piénsale al Señor, dígale, Señor, ¿quién los que yo le he hablado? La palabra cayó en el camino. Para irle a hablar y a darle una llamada. Y empecé a entender todo eso y se me presentan situaciones donde tengo que hablar. Y cuando voy a dar el consejo, cuando voy a decir las cosas, de una vez viene a mi memoria, háblele de Cristo. Cambia la forma. Siembre a la persona en la palabra. Siembre a la persona en la verdad. Lo demás viene por añadidura. ¿Qué dice? Buscad
el reino de Dios es justicia, que lo demás va a venir. La gente tiene carreras y por eso no entra la palabra profundamente. Ahora, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. ¿Ha visto amigos que han recibido con alegría? Familiares. Cuando lo oyen, pero no tienen raíz. La palabra de Dios es una semilla y como semilla tiene que germinar. Dice que si el grano del maíz, la semilla del maíz es que dice, si no muere, cae en tierra. El grano de trigo, si no cae en tierra y muere, no va a dar fruto. O sea, tenemos que recibir la palabra y que caiga, que dé fruto, que esté con nosotros. La podemos salir con alegría y nosotros nos alegramos con la que la reciben con alegría. Y después nos da tristeza ver que esa alegría ya no la tienen y que ya no nos reciben con alegría. ¿Dónde quedó esa palabra? La oyen pero no tiene raíz. Esos creen por algún tiempo. Los primeros rápido se la lleva el enemigo. Los de segundo por un tiempo. La reciben y por un tiempo. Pero en ese tiempo tú tienes que caerle y decirle en el nombre de Jesús. Ustedes son fieles. Los que nos ven y los que están conectados, conéctense ustedes también para los que se están conectados. Ustedes son fieles, están conectados. Perseveran. Y el que persevera alcanza. El constante recibe. El evangelio no es de un día sí y un día no. El evangelio es permanente. Puede que usted al día no venga, puede que yo me fui de viaje, pero tenía en mi mente hoy, tenía en mi mente el domingo. Si pude con el horario me conecté. Estar a 13 horas de diferencia no es fácil. Nos confundimos a veces, es para adelante o es para atrás. Y con mi hija María Alejandra, 5 más son 18 horas de diferencia. O sea, uno dice, pero llamo, ¿qué hora es allá? ¿Qué hora es aquí? Y ya uno va con el día, dele, porque ya, por ejemplo, en Corea ya está terminándose, no, ya amaneció el jueves, ¿verdad? Ya está el jueves en su día pleno y nosotros hasta ahora vamos, porque allá son las 8 ya de la mañana. ¿Se da cuenta la diferencia? Es una diferencia grande. Y si seguimos yendo más lejos, más es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos que la reciben, la oyen, pero el diablo se las quita. Dirá usted, ¿cómo se la quita? ¿Para qué crees? ¿Te vas a convertir? ¿Vas a estar todo el tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Usted cree que usted va a ser salvo? Con todo lo que usted ha hecho, ¿usted cree que el Señor lo va a perdonar? Y empieza el enemigo, y el enemigo, y el enemigo. Y los que están aquí, que la oyen con alegría, pero no tienen raíz, esos creen por algún tiempo. ¿Cuánto será el tiempo que creen? Pero se apartan cuando llega la prueba. Mucha gente ha conocido que en el momento de la prueba sale corriendo. El primer llamada de atención del Señor o en la primera fuerte situación, estamos leyendo Génesis, ¿no? Jacob todo lo que vivió. ¿Cuánto vivió Jacob? Hoy estudiamos Jacob, Génesis, la vida de Jacob en el 43. Está bien. Mi hijo está allá, ustedes se van, se llevan el menor, hagan y que sea la voluntad de Dios. Si van bien y si regresan bien. ¿Entró en qué? En la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Y lo único que José estaba haciendo era reviviéndoles lo que él vivió.
Qué tremendo si hacemos cosas, que Dios nos reviva lo que nosotros hemos hecho. ¿Alguna cosa parecida? Tengamos cuidado de lo que hablamos, decimos o actuamos. Así que aquí está, en el nombre de Jesús, que cuando venga la prueba te halle bien firme, porque tú ya no eres los de algún tiempo, tú eres ya de los que están en un buen terreno. Dale un aplauso al Señor. El 14, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, oiga, oyen, pero por el correr del tiempo, o sea, corre más tiempo, pero con el correr del tiempo, los de anteriormente, por algún tiempo, los anteriores, inmediatamente, el enemigo se lo lleva. La parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran, no crecen. Preocupaciones, ¿quién no tiene preocupaciones? Riquezas, gloria a Dios que vengan, pero que no me aparten, porque la Biblia dice que el Señor añade riquezas y con ello no trae tristeza. Si yo voy a tener riquezas y me aparto del Evangelio, no quiero las riquezas. El que llevaba las cuentas de este pastor famoso, no lo sé pronunciar bien, Jimmy Swaggart, ¿sí? Él también cayó preso por las finanzas, porque mientras el pastor tuvo su error, también uno aprovechó para las finanzas. Era un ministerio que iba con mucha velocidad. No sé a dónde lo hubiera llevado el Señor a ese hombre. Y ese señor en la cárcel, ¿qué dijo? Escuchen bien. Gracias a Dios estoy en la cárcel. Porque yo creí que era salvo. Y yo no era salvo. Porque estaba robando las arcas de la iglesia. Y si yo no llego a la cárcel, yo no me doy cuenta que yo era un ladrón y que estaba mal. Y entonces me hubiera perdido porque no hubiera conocido el verdadero Jesucristo. O sea, ¿cuántos podemos estar en la banca pero no conocemos de Cristo? Por eso ayúdenme a predicar esto y afirmar a los que están a nuestro lado, incluyendo a los niños y todo, de que si no estamos realmente en Cristo Jesús, que si no estamos arraigados a Él, que si no hemos nacido correctamente, vamos a fallar, vamos a ser como los primeros o los segundos o los terceros. La recibimos y chao. Los otros por un tiempo y se va. Puede bajar el volumen. Y la tercera cae entre las finanzas, cae entre las preocupaciones, aquí lo dice. Con el correr del tiempo, oiga, estás en la iglesia y con el tiempo lo ahogan las preocupaciones, lo ahogan las preocupaciones. ¿Quién está ahogado con preocupaciones? Cualquiera de nosotros puede ser. Si yo estoy más pensando en esto que en la palabra de Dios, me está ahogando la preocupación. Lo único que yo digo es gracias, Señor, por lo que está haciendo y gracias porque estamos aguantando. Pero peores son los que están trabajando, que les toca más difícil que a nosotros. Y el aire se quedó por allá, Jesucito, muévalo para acá, en el nombre de Jesús. No nos pueden ahogar las preocupaciones. ¿Qué te preocupa? Los niños, para mí los niños son una bendición, porque ese es el mejor semillero que tengo, porque ellos mañana predicarán el Evangelio, y aunque estén chiquitos, ellos van a escuchar la palabra de Dios, y la palabra está guardada en sus corazones. A los 3 años, mi Andrea nunca dejó de estar conmigo todos los días, en una reunión y en la iglesia. Y si yo me muriese, ¿quién toma la iglesia? Esa joven. Aquí también están los pastores. Pero Andrea ama y trabaja y dele, que dele, que dele. Ella está con la iglesia. Cada uno sabe quién de sus hijos. Mi María Alejandra es muy ocupada con sus niñas. Ojalá ya ella
pero se dedicó a 4 hijos. Y gloria a Dios. Joanita dijo, gracias a Dios, con una fui capaz, con 2 no hubiera sido capaz. Lo dice todavía. Porque son formas de ser irrespetables. ¿Verdad? De la familia de cada uno de nosotros, uno es el que es más fuerte, los otros lo pueden seguir, pero hay uno que uno dice, este muchacho sí que me salió para el evangelio. Eso no es. En el nombre de Jesús. Ahí está un muchacho, Tiaguito, para el evangelio. Ya está tocando el piano. Gloria a Dios por ese muchacho. En el nombre de Jesús. Los placeres de esta vida. ¡Ay, mi Dios! ¿Cuánto placer hay hoy? ¿A quién no le mueven para que sienta placer? Por donde usted camine, le están mostrando el placer. ¿Qué placer tienen esos hombres como Hezbolá o como Hamas que se educan para un ejército para matar? Muéstreme el placer. Los encarcelan, les pegan, los torturan para que maten a los judíos. ¿Tendrán sus placeres en matar? Pero yo estoy hablando que el mundo también tiene muchos placeres. Los israelitos, ¿dónde estaban cuando los atacaron en octubre 7? Placeres del mundo, distraídos. En la frontera se la puso fácil. A veces cuántas discotecas o lugares de esos se han desplomado, se han caído y todos han muerto. ¿Cuántos hombres grandes de Dios no, grandes hombres que no conocieron de Dios, tal vez si les predicaba y no les importó, un día cayó todo y sus vidas quedaron un recuerdo de su placer? ¿Usted cree que nosotros como hijos de Dios, yo estuve leyendo un libro que me gustó mucho porque Dios me lleva por ahí y entendí. David puede ser criticado, pero él padeció más por el reino que en placeres. Fue rey, pero hasta sus hijos lo hicieron pasar fuertes tiempos. Salomón se levantó contra él y él no levantó un dedo contra su hijo. Hijo, los placeres a los jóvenes, a los que nos ven, están solamente abra aquí y el placer está. Prenda el televisor y el placer está. Usted decide con un dedito si lo ve o no lo ve. ¿No? Los placeres de la vida te sacan de la palabra que recibiste del Señor. Dice unos e inmediatamente, otros creen algún tiempo y otros, dice acá, dice que los de los espinos lo oyen, pero estos dicen por un tiempo y el otro con el correr del tiempo y quedan por fuera. Que el Señor le muestre quién está sin la palabra ya, creyendo que la tiene. ¿Quién está con un tiempo y pronto va a quedar afuera? ¿Y quién está atribulado con las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no maduran? Madurar quiere decir que no recibe la palabra, que todavía necesita leche y no palabra sólida, que solo conoce el evangelio sencillito, no profundiza la palabra, no conoce la palabra. ¿Algún día le han dicho a usted, no podré conocer mucho la palabra como ustedes? Porque al uno hablarles de la palabra, ya no. Cuando usted les va a hablar de la palabra y te dicen una cosa, no entre a pelear lo que te dicen, entra con la palabra. Y si te refutan otra cosa, vete a la palabra y le tendrán que decir, no conocemos tanto la palabra como ustedes. Pues conozca la palabra. O si tú te mueres hoy, ¿a dónde vas?
Porque si tú no estás con Cristo, tú no vas a ir. Que el Señor le impida a alguien que vaya donde Él, no. Que nosotros impidamos que alguien conozca de Cristo, no. El más vil pecador puede arrepentirse y estar con Cristo Jesús. Todos tenemos el derecho. ¿Estamos o no? Prediquémosle al que sea. ¿Sabe una cosa? Me acuerdo ahora y estos días me estaba acordando. ¿Sabe quién llevó el evangelio a mi país? ¿Sabe quién llevó el evangelio a su país? Misioneros. ¿Y sabe esos misioneros a quién le predicaron? Al que quiso escuchar. ¿Y quién escuchó? La gente más, sin menos educación ni estudio. ¿Y a dónde llegaron ellas? A nuestras casas. ¿Cuánta gente dice, la empleada que hubo en mi casa me hablaba de Cristo, o me llevó a la iglesia, o yo la escuchaba oír las canciones de Cristo Jesús? Y ahora encontré unos misioneros, ustedes los deben conocer, 68 años sirviéndole a Japón. 68 años de misioneros en Japón, son 70 años. Y cuando ya se fueron, porque vinieron a entregar todo y a saludar, los alcanzaron y les dijeron, vengan, vengan, ¿qué consejo nos dan? Para resistir como ustedes, para hacer la obra como ustedes. Dijo, una sola cosa les digo. Busquen primera vez el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. 68 años sirviendo en un país donde no se puede predicar fácilmente. ¿Cómo estuvieron 68 años? Dios los sostuvo. Ellos son terrenos firmes y tú eres terreno firme. Y aquí lo dice. Aquí lo dice. Pero el 15, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra. ¿Con qué corazón? Humilde, sencillo, sincero y bueno. Un corazón que se puede amasar, un corazón que se puede moldear, un corazón que se puede enseñar, un corazón que está dispuesto, un corazón que dice, heme aquí, Señor, un corazón que dice, Señor, ¿a dónde debo ir? ¿Qué debo hablar? ¿Qué debo predicar? Y no callar. Y lo retienen, la escuchan con un corazón noble, bueno, y la retienen. Tú has retenido la palabra. Tú que me escuchas has retenido la palabra. Tú que estás oyéndonos por online, por Casa del Dios Viviente, por YouTube. Y nosotros somos los encargados de que YouTube camine más a gente. Porque cuando tú entras a YouTube de la iglesia, o entras al Dios Viviente de la iglesia, o haces a la pastora un live, muchos de mis amigos lo van a ver y van a leer. Muchos de los tuyos van a decir, ¿qué está viendo? Y ahí hay gente que queda con la palabra, pero le estamos dando like ¿a quién? A los malos videos, a los chismes y no estamos usando los medios para el reino de Dios, sino para divertirnos. Tengamos mucho cuidado. Si lo usas, bendice los hombres de Dios, bendice tu iglesia, bendice tu casa. Las predicaciones, si tú pones las predicaciones y las oyes, o puede que ni las escuche, pero al menos las pone, va subiendo, 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 y gente dice, ay, mire, lo han escuchado, ay, lo escuchó mi amiga, voy a oírlo, y ¡pa!, la palabra lo toma. Y aquí lo dice, la palabra con corazón noble, son los que oyen la palabra al buen terreno con un corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una cosecha. ¿Cómo es la cosecha? Buena. Y hay cosechas del 30, del 60 y del 100. ¿En cuál estás tú? ¿Estás en la de 30? Tienes que subir. ¿Qué cosecha qué agricultor recibe el 30% y está feliz? Si los que están con el verano dicen, estamos perdiendo el 30, o sea que van a dar el 70, y ya saben que no están ganando lo que deberían ganar. Entonces, ¿cómo tú no vas a estar dándole al Señor el 100%? Es más, el 100 por 1.
Prediquemos, estudiemos, leamos la palabra mínimo 1 hora, 2 horas, lo que usted pueda, pero lee. La palabra te trae vida, la palabra te trae cambio, la palabra te fortalece, la palabra hace lo mejor en tu vida, porque la palabra es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra, Cristo Jesús es el verbo, Cristo Jesús nos cambia, nos transforma y nos lleva a cambios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias por los niños que están aquí. Dales paz a nuestros niños preciosos, porque ellos son del reino de Dios. Gracias porque el Señor Jesucristo se sentó a explicar sobre la palabra, y la semilla es la palabra de Dios que Jesús está proclamando a las personas. Él sembró la semilla, la palabra de Dios. Él es el sembrador en nuestras vidas. Gracias. Solo te podemos decir gracias. Bendícenos para ir a nuestra casa. Bendice esta obra que se está haciendo. Bendice a los trabajadores que llegan y trabajan el día, que trabajan la noche. Bendícelos, Señor, y que cada día podamos ver el cambio. ¿Se dan cuenta ustedes que para este domingo no hay nada listo? No fue que quisiéramos por gusto cambiar la fecha. No hay listo, no están los aires. ¿Cómo podemos celebrar? Dámosles tiempo, y el 1 de enero, Señor, el 1 de enero, celebramos el aniversario, celebramos el cumpleaños. Lo más importante es que esto esté hermoso. ¿Ah? ¿Y yo qué dije? Ay, Dios mío, por Dios, gracias. Septiembre primero, que quede bien codificado. Hoy le dije a los pastores, las espero este miércoles para la reunión. Este miércoles es la reunión. No, el viernes, perdónenme. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Ok, vamos entonces a decirle al Señor que es bueno y para siempre su misericordia. Señor, si alguno está en duda o tiene un amigo en duda, afírmalo en la fe, en el nombre de Jesús. Afirma a todos. Y los hermanos, ay, gracias Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén por siempre. Bueno, iglesia, los bendecimos, vamos a orar.